Miranda, una oficial de policía experimentada con 15 años de servicio, estaba sentada en su sala mirando viejas fotografías. Una de ellas mostraba a su primer esposo, Mark, quien había muerto en un accidente de auto hace unos años. A pesar del tiempo que había pasado, Miranda aún sentía el profundo dolor de su pérdida. Sin embargo, sabía que tenía que seguir adelante con su vida. Recientemente, Miranda se había casado de nuevo con un hombre más joven, Ethan, quien tenía un hijo de 20 años llamado Alex, de su matrimonio anterior. Alex era un joven brillante y carismático que acababa de regresar a casa después de graduarse de la universidad. A medida que pasaban más tiempo juntos, Miranda y Alex se volvieron cercanos rápidamente, y Miranda empezó a verlo como un sustituto de la compañía que una vez había tenido con Mark. Ethan, 10 años menor que Miranda, estaba feliz de ver que su esposa se llevaba bien con su hijo. Creía que su nueva familia podría convertirse en una unidad fuerte y amorosa. Ethan tenía grandes esperanzas para el futuro y pensaba que Miranda, con su comportamiento tranquilo y años de experiencia, sería una presencia estable en sus vidas. Sin embargo, Miranda sentía un vacío profundo en su interior que no podía explicar del todo, y no estaba segura de cómo llenarlo. En las tranquilas noches, una vez que Ethan y Alex se habían ido a la cama, Miranda se quedaba en la sala mirando las fotos de Mark. A menudo sentía que había traicionado su memoria al casarse con otro hombre, pero sabía que no podía vivir en el pasado. Esperaba que Ethan y Alex la ayudaran a dejar atrás el dolor que aún la perseguía, pero la culpa persistía. Al principio, el matrimonio de Miranda con Ethan parecía un paso hacia la sanación. Él era comprensivo y solidario, y ella apreciaba su calidez. Pero a medida que pasaba el tiempo, Miranda se encontraba luchando con las emociones persistentes relacionadas con la muerte de su primer esposo. Cuanto más tiempo pasaba con Alex, más veía en él cualidades que le recordaban a Mark, su inteligencia, su amabilidad, incluso su apariencia. Todo le hacía pensar en la vida que había perdido. Pero a diferencia de Ethan, que estaba más preocupado por construir su familia, Miranda se volvió cada vez más obsesionada con el vínculo que estaba desarrollando con Alex. Miranda trató de apartar estos pensamientos. Sabía que estaba mal ver a Alex de esa manera, pero los sentimientos eran innegables. Él ya no era solo el hijo de Ethan, se había convertido en alguien mucho más importante para ella, alguien que representaba una oportunidad para revivir algo que pensaba que había perdido para siempre. Esto la inquietaba profundamente, aunque nunca lo mencionó a nadie. Ethan seguía ajeno a la tensión que se acumulaba dentro de su esposa. Él se concentraba en su propia vida, su trabajo, el mantenimiento del hogar y en reconstruir su relación con Alex, que se había tensado durante los años de universidad de Alex. Apreciaba que Miranda estuviera cerca para brindar apoyo, especialmente porque Alex parecía admirarla más que a cualquier otra figura paterna antes. Ethan creía que su familia, a pesar de sus complejidades, estaba encaminada en la dirección correcta. Alex, mientras tanto, disfrutaba de la atención de Miranda. Admiraba su fortaleza y la forma en que se había dedicado a servir a su comunidad durante tantos años. Su presencia le daba una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Aunque al principio no estaba seguro de tener a Miranda en su vida, rápidamente llegó a apreciarla. Sus conversaciones eran fáciles y cómodas, y Alex se encontraba confiando en Miranda de maneras que nunca lo había hecho con su padre. Para Miranda, estos momentos se convirtieron en una fuente tanto de alegría como de conflicto interno. Sabía los riesgos de acercarse demasiado a Alex, pero no podía detenerse. Habían pasado varios meses desde que Miranda se casó con Ethan. A pesar de este nuevo comienzo, Miranda todavía sentía un vacío interior, uno que persistía desde la muerte de su primer esposo, Mark. No podía deshacerse de la sensación de pérdida, pero comenzó a encontrar consuelo en la compañía de Alex. Con el tiempo, su vínculo se profundizó, y Miranda dejó de verlo solo como el hijo de Ethan. En cambio, comenzó a ver a Alex como un joven apuesto e inteligente por derecho propio. Al principio, Alex había sido cauteloso con Miranda. La idea de tener una madrastra se sentía extraña e incómoda. Había pasado la mayor parte de su vida sin una figura materna fuerte, y la presencia de Miranda fue un ajuste. Sin embargo, a medida que pasaban más tiempo juntos, sus reservas iniciales se desvanecieron. Comenzó a simpatizar con Miranda, percibiendo el dolor que ella cargaba por la muerte de Mark. Alex quería ayudarla a superar el dolor de su pasado. Lentamente, su relación cambió de algo familiar a algo mucho más complejo. Su tiempo juntos se volvió frecuente,
incluso intencional. Miranda encontraba razones para estar a solas con Alex, ya fuera para hacer diligencias o quedarse hasta tarde viendo una película después de que Ethan se hubiera ido a la cama. Las oportunidades para pasar tiempo juntos aumentaron. Lo que comenzó como una compañía inocente evolucionó en algo mucho más peligroso. Miranda se sintió atraída por Alex de una manera que no había anticipado. Él no solo llenaba el vacío emocional que había dejado Mark, se había convertido en la fuente de su deseo. Alex, por su parte, se sentía halagado por la atención de Miranda. Veía en ella una fortaleza y madurez que ninguno de sus compañeros poseía. El sufrimiento silencioso de Miranda por la muerte de Mark la hacía parecer vulnerable, y Alex se sentía obligado a estar allí para ella. Lo que comenzó como simpatía pronto se convirtió en atracción, y antes de mucho, Alex se encontraba disfrutando de su tiempo juntos de maneras que no había esperado. Admiraba su resiliencia, su experiencia, e incluso su naturaleza protectora, todo lo cual lo hacía sentir seguro. Miranda sabía que su relación con Alex era prohibida, pero no podía detenerse. Él era joven, vibrante y lleno de vida, todo lo que ella sentía que faltaba en su matrimonio con Ethan. Alex representaba una segunda oportunidad para la pasión que había perdido con Mark. Era una fuente de energía y juventud que Miranda no había sentido en años. Alex, 20 años más joven que Miranda, la veía como algo más que su madrastra. Había comenzado a verla como una mujer, no solo como un miembro de su familia. No pensaba en lo inapropiado de su creciente vínculo, solo sabía que Miranda lo hacía sentir especial de una manera que nadie más lo había hecho. La escuchaba, respetaba sus opiniones y la trataba como a un igual. Para Alex, que había pasado años lejos de casa y que había regresado recientemente de la universidad, Miranda le brindaba una sensación de estabilidad y emoción que era difícil de resistir. Miranda sabía que estaba mal. Era dolorosamente consciente de las consecuencias si alguien, especialmente Ethan, se enterara de sus sentimientos por Alex. Pero el entusiasmo de sus reuniones clandestinas era demasiado para resistir. Miranda nunca se había sentido tan viva, incluso si esa vitalidad venía con una constante sensación de culpa. No podía evitar pensar en el peligro, pero se encontraba justificando sus acciones. Se decía a sí misma que lo que tenían era único, algo que trascendía las reglas normales. En su mente, su conexión era especial, diferente a cualquier otra relación que había tenido. Alex también fue arrastrado por las emociones de la FAI. Nunca había estado en una relación que se sintiera tan intensa, tan apasionada. El secreto de todo esto solo intensificaba sus sentimientos por Miranda. Cada momento que pasaban juntos se sentía como una rebelión contra la vida que siempre había conocido, una vida de límites estrictos y relaciones convencionales. Con Miranda, se sentía libre, como si las reglas no se aplicaran a ellos. Alex, igualmente envuelto en la intensidad de la relación, comenzó a ignorar las señales de advertencia. Sabía que si Ethan se enteraba, destruiría a su familia, pero la atracción de estar con Miranda era demasiado fuerte. Alex sentía una especie de empoderamiento en su relación, creyendo que estaba ayudando a Miranda a superar su dolor mientras también satisfacía su propia necesidad de conexión e intimidad. Juntos, navegaban un delicado equilibrio, tratando de mantener su secreto oculto a Ethan mientras se entregaban a la creciente pasión entre ellos. Pero, en el fondo, Miranda sabía que no podía durar para siempre. Cada encuentro secreto, cada momento de cercanía, los acercaba más a un ajuste de cuentas inevitable. Sin embargo, ninguno de los dos parecía dispuesto a detenerse. Ethan siempre había confiado en Miranda. Después de todo, ella era su esposa y una oficial de policía dedicada, una mujer de principios. Pero recientemente, algo había cambiado. Notaba que Miranda y Alex pasaban más tiempo juntos. Al principio, lo desestimó como nada más que Miranda tratando de ser una madrastra solidaria. Después de todo, Alex acababa de regresar de la universidad y Ethan asumió que los dos simplemente estaban formando un vínculo. Al principio, trató de ignorarlo, convenciéndose de que estaba exagerando las cosas, que sus sospechas no tenían fundamento. Después de todo, no tenía una razón concreta para dudar de ellos. Pero con el tiempo, su incomodidad se convirtió en sospecha. Comenzó a notar patrones. Miranda y Alex parecían encontrar excusas para estar solos, ya fuera bajo el pretexto de hacer diligencias,
tareas del hogar o charlas nocturnas después de que Isen se había ido a la cama. Lo que alguna vez parecía ser un vínculo inocente entre madrastra e hijastro ahora se sentía extraño, incluso inapropiado. La distancia entre Isen y Miranda también comenzó a crecer. Ella parecía distraída, a menudo evitando el contacto visual directo cuando hablaban. Había una frialdad en sus conversaciones que no existía antes. Isen intentó hablar con Miranda al respecto, pero ella desestimó sus preocupaciones, diciendo que simplemente estaba cansada del trabajo o que él se estaba imaginando cosas. Cuanto más ignoraba sus sentimientos, más convencido estaba Isen de que algo más profundo estaba ocurriendo. Una noche, incapaz de dormir, Isen se quedó despierto en la cama, repasando los eventos de los últimos meses en su mente. Recordaba cómo Miranda solía estar tan atenta a sus necesidades, pero ahora parecía que toda su atención se había desviado completamente hacia Alex. ¿Cuándo comenzó el cambio? Isen no podía señalar un momento específico, pero la diferencia en su matrimonio era palpable. Sus pensamientos pronto lo llevaron a actuar. Incapaz de sacudirse sus sospechas, Isen comenzó a observarlos más de cerca. Prestó atención a sus interacciones, notando cómo cambiaba el comportamiento de Miranda cuando estaba cerca de Alex. Parecía más relajada, más a gusto con él que con Isen. No era solo la charla trivial o la forma en que se reían de los chistes del otro, era la intensidad de su conexión, la forma en que parecían orbitarse el uno al otro en la habitación. La inquietud de Isen se convirtió en una sensación de temor. Una tarde, cuando Miranda estaba en el trabajo y Alex había salido con amigos, Isen decidió revisar el teléfono de Miranda. Nunca había hecho algo así antes, la privacidad era algo que siempre había respetado, pero su creciente ansiedad no le dejó otra opción. Sus manos temblaban mientras revisaba los mensajes. Al principio, no había nada sospechoso, solo conversaciones sobre el trabajo e intercambios casuales con amigos. Pero luego encontró una serie de mensajes entre Miranda y Alex. Los mensajes no eran explícitos, pero había una sutil intimidad en ellos, bromas privadas, referencias vagas a planes secretos y una corriente de afecto que iba mucho más allá de lo que él consideraba apropiado para una madrastra y su hijastro. Un mensaje de Alex decía: anoche fue divertido. No puedo esperar a verte de nuevo más tarde. Isen sintió que el estómago se le hundía. No necesitaba más detalles. Sabía que sus peores temores se estaban confirmando. En estado de shock, Isen se sentó, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. La traición era abrumadora. Había confiado en Miranda y en Alex, y ahora sentía como si su mundo se estuviera derrumbando. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué se le había escapado? Isen recordó todos los momentos que había ignorado, todas las veces que había hecho caso omiso de sus instintos. Se sintió tonto por no haber actuado antes, pero ahora era innegable, Miranda y Alex estaban teniendo una falla. Mientras tanto, Miranda comenzó a notar que Isen se volvía más suspicaz. Se dio cuenta de que la observaba más de cerca y que sus preguntas se volvían más directas. Intentaba ser cuidadosa, evitando situaciones en las que ella y Alex pudieran estar a solas cuando Isen estaba cerca, pero la tensión estaba creciendo, y Miranda era consciente de que solo era cuestión de tiempo antes de que Isen la confrontara. A pesar de esto, no podía poner fin a su relación con Alex. Estaba demasiado comprometida, emocional y físicamente, y la idea de perder lo que tenía con él era insoportable. Por su parte, Alex parecía ajeno a la creciente tensión en la casa. Continuaba con sus reuniones secretas con Miranda, sin darse cuenta de que Isen estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Alex creía que lo que tenían era su secreto, algo que nadie más podría entender. No tenía idea de que Isen ya había comenzado a unir las piezas del rompecabezas. La atmósfera en la casa se volvió más pesada con cada día que pasaba. Isen encontraba cada vez más difícil mantener la fachada de normalidad. Cada vez que miraba a Miranda, veía a una extraña. Cada vez que veía a Alex, su corazón se rompía un poco más. La traición de ambos lo asfixiaba, y Isen no sabía cuánto más podría mantener la farsa. Finalmente, una noche, Isen decidió que no podía esperar más. La carga del secreto era demasiado pesada, y sabía que cuanto más lo dejara crecer, peor sería. Tenía que confrontar a Miranda, sin importar lo doloroso que sería. Sin embargo, la conversación no se desarrolló como Isen había esperado. Reuniendo el valor, pidió a Miranda y a Alex que se sentaran en la sala. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para decir las palabras que habían estado carcomiéndolo durante semanas. Los miró, Miranda, su esposa, y Alex, su hijastro,
y sintió una punzada aguda de traición. Esta confrontación era necesaria, pero también era el momento que más había temido. Algo está pasando entre ustedes dos, comenzó Isen, con la voz temblando por una mezcla de ira y desamor. Sé lo que están haciendo. He visto cómo se miran. Esto no puede continuar. Miranda y Alex intercambiaron miradas nerviosas, pero rápidamente se recompusieron. Miranda fue la primera en hablar. Isen, estás siendo ridículo. No hay nada entre nosotros. Estás dejando volar tu imaginación. Alex, sentado en silencio al lado de Miranda, asintió en señal de acuerdo. Papá, te equivocas. Miranda solo ha estado tratando de ayudarme a adaptarme después de la universidad. Hemos estado pasando más tiempo juntos porque ahora somos una familia. Isen sintió como su pulso se aceleraba. La negación de ambos, a pesar de todas las pruebas que había visto, solo intensificaba su frustración. No me mientan, dijo, su voz quebrándose bajo la tensión. He visto los mensajes. He visto cómo se tocan, cómo se esconden. Ambos me están mintiendo en la cara, y no lo toleraré más. Pero en lugar de admitir lo que habían hecho, Miranda y Alex continuaron manipulándolo. Mantenían que Isen estaba paranoico, que estaba exagerando, que se lo estaba imaginando todo. Miranda trató de calmarlo, insistiendo en que estaba equivocado, pero sus palabras solo alimentaron la ira de Isen. Esto no es paranoia, exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Me han traicionado. Los dos. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Alex se quedó congelado en su lugar, con la culpa evidente en sus ojos, pero permaneció en silencio. Miranda, por otro lado, se levantó, con un tono más defensivo ahora. Isen, estás fuera de lugar. Alex es mi hijastro, y debes dejar de hacer estas acusaciones. Estás destrozando esta familia sin razón. En ese momento, Isen se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Nunca admitirían la verdad, al menos no ante él. Habían elegido estar el uno con el otro antes que con él, y no podía vivir en esta casa, en esta mentira, por más tiempo. Estoy harto, susurró Isen, con la voz llena de resignación. No puedo vivir así, me voy. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Los ojos de Miranda se abrieron de par en par por la sorpresa. No había esperado que él se fuera. ¿Qué quieres decir con que te vas?, preguntó, con la voz repentinamente incierta. ¿A dónde vas a ir? A cualquier lugar menos aquí, respondió Isen, levantándose y caminando hacia la puerta. No me voy a quedar en esta casa donde me tratan como si estuviera loco. Me merezco algo mejor que esto. Quiero el divorcio, dijo Isen, girándose para mirar a Miranda por última vez antes de salir por la puerta. Tú y Alex pueden quedarse el uno con el otro, pero yo estoy hecho con esto. Con eso, Isen dejó la casa, dejando a Miranda y Alex en un silencio atónito. Por primera vez desde que comenzó el affair, la realidad de sus acciones comenzó a hundirse tanto en Miranda como en Alex. No habían anticipado que Isen realmente se iría. En sus mentes, habían justificado sus acciones, creyendo que podían continuar su relación en secreto sin ninguna consecuencia real. Pero ahora, la partida de Isen rompió esa ilusión. Miranda sintió una sensación de pánico desconocida elevarse en su interior. No había esperado que las cosas se desmoronaran tan rápidamente. Hablaré con él, murmuró, más para sí misma que para Alex. Solo está molesto. Cambiará de opinión. Pero mientras Miranda intentaba calmarse, Alex permanecía sentado en silencio, con el rostro pálido e inexpresivo. Por primera vez, sintió el peso completo de lo que habían hecho. Esto no era un simple coqueteo inocente o un error temporal de juicio. Habían destruido la confianza de Isen y roto a su familia. Y ahora, las consecuencias de sus acciones les miraban de frente. No pensé que llegaría a esto, susurró Alex, más para sí mismo que para Miranda. No pensé que él se iría. Miranda no dijo nada en respuesta. Su mente estaba acelerada, tratando de averiguar cómo arreglar la situación, pero en el fondo sabía que no había una solución fácil. Isen se había ido, y no había nada que ella pudiera decir o hacer para borrar el daño que habían causado. Durante los siguientes días, Miranda intentó comunicarse con Isen, llamándolo y dejándole mensajes, pero él no respondió. Se había mudado con un amigo y estaba en el proceso de solicitar el divorcio. Se negó a hablar con Miranda, sabiendo que cualquier conversación solo traería más dolor. Había terminado con ella, terminado con las mentiras y terminado con la vida que habían construido juntos.